Bueno, derecho al pase, Alfredo, Débora, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, querido ¿Todo bien? Johnny. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo Mira, muy tranquilo. Dos cosas. Primero, dijiste bien que teníamos una invitada de lujo, así que la vamos a incorporar ya mismo al pase, si te parece mal, si te parece bien, porque hay un montón de temas que nos interesa la opinión de María Eugenia Vidal, de la diputada nacional. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, María Eugenia? Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Débora. Buenas noches, Johnny. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estamos los cuatro en pantalla. Y ahora te quiero decir dos cosas, Johnny. Dale. Primero, uno piensa, por lo menos yo siempre soñé con que el periodismo político era parte del análisis, de ver los nuevos escenarios, cuáles son las estrategias, y todos los días, gracias al peronismo / kirchnerismo, estamos analizando escándalos, barbaridades, locuras, salvajadas. Salvajada es lo que acaban de mostrar ustedes, yo no lo había visto, el tuit de no quiero decirle bestia peluda, pero no se me ocurre otro. Tremendo, Samid. Este salvaje que todavía es afiliado al Partido Justicialista, pese a que estuvo preso, que fue condenado por chorro, que hizo barbaridad. Se profugó. Que se profugó. Bueno, no, y te acordás cuando lo encontraron con la tobillera comiendo con los amigos en una parrillada, ¿no? Sí, un bife de chorizo. ¿Te acordás que, claro, se había escapado a Belice, Samid? Sí, se fue a Belice. Después, cuando fue a comer el bife de chorizo, mintió diciendo que él era proveedor de ese lugar, entonces estaba haciendo una reunión de trabajo. ¿Vos te acordás que Samid fue, si mal no me equivoco, vicepresidente del Mercado Central con Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, nada, ya era evasor, ya había sido evasor, condenado, procesado, pero bueno. Cuatrero también, que robaba ganado, pero digo, ¿te acordás que tenías razón, viejo, tenías razón, pero bueno, no importa, la historia lo juzga. Sin duda, sin duda. Ahora, más allá de que es un antisemita y todo esto, lo que dice es tremendo. Yo no sé si no es rayano, perdón, ¿no? Sí. Con lo delictivo. Porque realmente hacer una aseveración de ese hay que abrir los prostíbulos. Sí, es una apología de la prostitución y obviamente de la reducción a la esclavitud de la mujer. La prostitución es eso. No, pero lo que yo no entiendo es cómo una cosa lleva a la otra. O sea, va a dejar, poner el tuit, va a dejar de haber violaciones el día que abramos los prostíbulos. Es una conexión muy extraña, ¿no? Mirá, estamos pensando, porque ahora si querés vamos a ese tema que también vos lo conversaste al final de tu programa, la actitud de la ministra, ¿no? Que me parece absolutamente vergonzosa, no sé cómo sigue en el cargo, de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, pero me gustaría preguntarle a María Eugenia Vidal en este caso, claro. ¿Qué opina de este tuit de Alberto Samid pidiendo que abran los prostíbulos? Y además, ¿qué le parece la actitud que ha tomado la ministra de la Mujer respecto de estos energúmenos violadores de Palermo? Sobre el tuit de Samid me parece que ni vale la pena comentarlo. Es tan vergonzoso que no merece ni comentario. Sobre la ministra Gómez Alcorta, sí decir que una vez más el kirchnerismo tiene que entender que los delincuentes no son víctimas. Los violadores no son víctimas. Son violadores. Y hoy lamento otro caso más, porque este no es un caso aislado. Venimos viendo en la Argentina muchas situaciones de violaciones grupales. La vimos en Mendoza, lo viví yo cuando era gobernadora en Mar del Plata, lo vimos en Miramar hace no mucho tiempo. Digo, estas son situaciones que suceden y que la sociedad tiene que condenar de manera unánime, porque si no, las mujeres seguimos teniendo miedo cada vez que salimos a la calle. A mí me preocupa mucho, yo se lo decía a Eduardo, el presupuesto de este ministerio es 10.000 millones de pesos, ¿no? 10.600 millones de pesos, son 30 millones por día. Si el Estado argentino gasta 30 millones de pesos por día para que lo único que haya de política preventiva sea este tuit de Gómez Alcorta diciendo vos sí, vos no, son todo, la verdad es rarísimo. Es muy raro cómo se gasta la plata el Estado Nacional, ¿no? Sí. Sí, realmente. No, yo, a ver, no puedo dejar de decir, más allá de la indignación que me causa que Gómez Alcorta siga en su cargo después de lo que ha afirmado, es que le hace mucho daño a todas las causas del feminismo de tantas mujeres que vienen luchando desde hace tantas décadas por reivindicar sus derechos y además por la cantidad de mujeres asesinadas todos los días en la Argentina, una cada 25 horas como consecuencia de la violencia de género. Entonces, esto le hace muy mal, porque vos estás diciendo, miren el presupuesto que tiene, y bueno, bienvenido, ojalá ese presupuesto
fuera utilizado por alguien idóneo. Ojalá este dinero tiene que estar destinado, tiene que haber una dependencia del Estado que se dedique a los temas de género. Ahora, el problema es que lo han partidizado, ideologizado y bueno, entonces no sirve para nada. Ese presupuesto debiera ser utilizado para que las mujeres que son golpeadas todos los días por sus maridos y no tienen a dónde ir con sus hijos porque tienen esa dependencia económica, tengan un lugar a donde refugiarse. Este que hoy puso es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. Bueno, entonces uno le contesta, es tu hermano, Raúl Gómez Alcorta, denunciado por la exesposa, tu senador Alperovich, tu senador Jorge Loco Romero de la Cámpora y tus militantes de la Cámpora, 15 dirigentes acusados de abuso encubiertos por tu partido a través de Mayra Mendoza. A mí no me gusta cuando empezamos, viste, con son de acá, son de allá, pero también es una respuesta a la animalada de generalizar y de generalizar y decir, bueno, todos los varones, el 99% están sospechados de... fíjate cómo le terminan respondiendo. No, además, yo digo, ¿qué pasa por la cabeza de Elizabeth Gómez Alcorta? ¿Por qué tiene esta actitud que para la inmensa mayoría de los argentinos se ha puesto del lado de los victimarios, se ha puesto del lado de los delincuentes, como puso Patricia Bullrich en su Twitter, justificando a los delincuentes? ¿Qué piensa esta mujer? ¿Sabes lo que es? Primero, yo le llamo ideologitis, es la inflamación de la ideología. Y segundo, es un zafaronismo barato en todos los planos. De arranque los delincuentes no son delincuentes, son productos de la sociedad capitalista que los explota. Y pierden la mirada sobre las víctimas. Elizabeth Gómez Alcorta casi no habló de esta pobre chica de 20 años que fue violada salvajemente por 6 energúmenos, ¿no? María Eugenia, ¿coincidís con esto que dice Alfredo? A mí también me hace acordar a Zaffaroni, cuando justifica la delincuencia y dice, no son monstruos, son los excluidos del sistema. Sin duda que hay una sola víctima de lo que pasó. Y es la mujer que tuvo que atravesar el horror que tuvo que atravesar. No hay más víctimas que ella. Y esto es recurrente, por eso decía antes, esto es recurrente en el kirchnerismo y no es solo de Zaffaroni ni de Gómez Alcorta, porque es la misma ministra que es ministra de Diversidad y Género, que se fue a abrazar con el presidente electo de Perú, Castillo, que estaba en contra y está en contra del matrimonio igualitario y de la homosexualidad. Entonces, si sos parte de mi espacio político, tengo una vara. Si no sos parte de mi espacio político, tengo otra. Claro, es increíble. No, bueno, Johnny que busca tanto material y demás, yo estuve buscando y no encontré. ¿Hubo algún repudio de Gómez Alcorta a Schulman, el que le pegaba a la mujer el otro día, que después renunció por motu propio, ¿no? No lo vi. De los derechos humanos. Tal vez lo hubo, yo no lo vi. Yo tampoco, no sé. Digo, pues si no... ¿Para qué está el Ministerio de Género? Sí, además tiene una trayectoria en ese mundo, digamos, no es que nos tiene que sorprender. Abogada de Milagro Sala, hace poco estuvo y dijo, hay que estar del lado de Milagro Sala para estar en el lugar correcto de la vida. Milagro Sala, entre otros delitos, ha sido golpeadora de mujeres, a cachetazos, incluso en los tribunales hay declaraciones de mujeres muy humildes de Jujuy que han recibido latigazos de la Tupac Amaru y de Milagro Sala. O sea, están defendiendo a una golpeadora de mujeres. Ni hablar que ha sido también abogada de Jones Walla. Digamos, me parece que eso la perfila, la explica y hace que a la hora, que esto es lo más grave de todos, que a la hora de las medidas prácticas para proteger a aquellas mujeres que tienen acosos de sus maridos y violencias sexuales, etcétera, etcétera, no toman medidas prácticas correspondientes porque se la pasan... Perdón por la palabra, se la pasan con una masturbación ideológica, haciendo seminarios, haciendo congresos, invitando a gente del mundo que opine sobre estos temas. Onanismo intelectual. Exactamente, es todo un delirio de se agitan mutuamente a ver quién es más creativo en su actitud presuntamente progresista, pero a la gente y a las víctimas no las atiende. Yo creo que la frase que más ruido nos hace es no son monstruos, ya cuando arranca así, sí son monstruos. Son unos reverendos HDP, y cómo la termina, ¿no? Son varones socializados en esta sociedad. A mí me hizo acordar, ¿te acordás que hace poco cuando fue lo de la droga envenenada, la señora de la Cedronar le echó la culpa a la sociedad argentina y dijo, bueno, mientras hay 24 muertos, la mitad de la gente está haciendo memes y la otra mitad le pega a los consumidores? Siempre hay como una tendencia en el kirchnerismo a culpar a la sociedad de todo, ¿no? El COVID son los runners,
La droga envenenada es la gente que se burla. Acá no son los violadores, es la gente. Siempre la culpa de todo la tiene la gente. Sí, sí, salvo que el responsable esté claramente identificado e identificable con algún adversario político. Entonces rápidamente puede ser socorrido, ¿no? Sí. Por eso digo, lo lamentable es que está muy bien que el Estado tenga una dependencia que se ocupe de las políticas de género. Está muy bien que haya presupuesto para ello. Ahora, lo que está muy mal es que se malgasten los recursos con una ministra como Gómez Alcorta. Ese es el problema. Bueno, esa actitud, yo diría, permanente de buscar culpables siempre en lugar de encontrar las soluciones, también se vio en el discurso de Alberto Fernández y en las últimas definiciones políticas. Por eso yo le quería preguntar, cambiando de tema, a María Eugenia Vidal, si este mismo concepto de responsabilizar siempre a los demás es lo que Alberto evidenció en su discurso, todo el tiempo apuntando a la cabeza de Macri, y si eso fue lo que disparó que se levantaran los legisladores del PRO de sus bancas. Es la tercera vez que el presidente se presenta en el Congreso. Está empezando su tercer año de mandato. No mostró un plan, no habló, no dijo una sola palabra de Corrientes, así que mostró una tremenda falta de empatía por el problema más grave que tuvieron los correntinos y los argentinos en las últimas semanas. No habló prácticamente, no dijo ninguna mención de lo que iba a hacer para bajar la inflación, salvo decir que es la costumbre argentina de remarcar. Claro. Eso fue todo lo que dijo. Qué increíble. No habló de inseguridad y de medidas que vaya a tomar en relación a la inseguridad. No habló de nada de lo que le importa de verdad a la gente. Pero además de eso, como siempre, buscó culpables y excusas. Los medios, la oposición, la justicia, todos, menos después de más de 2 años de gobierno, su ausencia de respuestas. Esto es lo que yo vi en esa asamblea. Y la razón por la que nos levantamos es porque nosotros no estamos sentados ahí por nosotros mismos. Nosotros estamos sentados representando a alguien que nos votó. Y para mí el mensaje del voto de hace 4 meses nada más, porque hace 4 meses que la gente votó, sí, fue muy claro. Y dijo, basta, pónganle un límite a la mentira, un límite a la ausencia de respuestas, un límite a las excusas y levantarnos respetuosamente, como fue mi caso, pues yo tomé mis cosas y me levanté en silencio y me fui. Es una manera de marcar un límite. Y yo respeto a mis colegas de la Unión Cívica Radical o de la coalición que decidieron quedarse. Y los respeto y cada uno toma la posición que cree mejor. Pero este fue un discurso, después de más de 1 hora de escucharlo, donde no le dio respuestas a la gente, siguió echándole la culpa al pasado, a nuestro gobierno, a la oposición, a la Corte, a los periodistas. Siguió haciendo el mismo discurso para Cristina y para su tribuna de siempre, en uno de los momentos más difíciles de la Argentina. Yo sentí que en ese momento mi mandato de hace 4 meses, para aquellos que nos votaron en la Ciudad de Buenos Aires y nos dijeron, basta, pónganles un límite, era ese. Pero no era una decisión unívoca que había que tomar, porque el PRO se levanta, MANE se queda, la Unión Cívica Radical se queda, la coalición cívica se queda, López Murphy se queda, o se iban todos o se quedaban todos. Yo no creo que la unidad se mida por eso, realmente, Johnny. Creo que en este caso está muy bien respetar la decisión que cada uno haya tomado. Muchos pudieron haber sentido que tenían que quedarse, nosotros sentimos que teníamos que irnos y es respetable tanto una posición como la otra. Yo tengo clarísimo que el adversario de Juntos por el Cambio no está adentro, está afuera. Y que es muy importante que mantengamos la unidad y todos somos conscientes de eso, más allá de que haya tensiones o alguna declaración que a alguno le guste más o a alguno le guste menos. Pero nosotros estamos ahí por la gente. Y puede ser que ayer hayamos tenido interpretaciones distintas de cómo se representaba ese mandato. Pero eso no pone en riesgo la unidad ni nos pone al borde de una ruptura. Seguimos conversando, seguimos trabajando. De hecho, yo hoy hablé con diputados de los otros bloques. Seguimos teniendo chats compartidos donde vemos proyectos en conjunto. Digo, nada cambió de ayer a hoy porque hayamos tomado posiciones distintas en relación al discurso del presidente. ¿Y en la votación puede haber también decisiones distintas como la de quedarse o no en la banca? ¿O ahí hasta ahora lo que hemos acordado... El tema del fondo, decís vos, sí, Débora, ¿no? Hasta ahora lo que hemos acordado y lo que hemos mostrado en las 2 sesiones en las que fuimos parte es que votamos todos igual y todos juntos y entiendo que ese va a ser el trabajo que tenemos que hacer de cara al desafío más importante que tiene que tratar el Congreso, que es el acuerdo con el fondo. Yo estoy notando un cambio de postura, no sé, ayer Burrell me dice que lo sienten a Máximo Kirchner.
Eso es nuevo. Sí, sí. Hasta hace el otro día era, no, le vamos a dar los votos, que no caigan en default. Hasta que el presidente los provocó y se levantaron, digamos, ahí fue el quiebre. Bullrich ¿no? me dice ayer en la radio, me dice, ahora que lo sienten a Máximo Kirchner, Claro. yo noto, no sé, María Eugenia, en el PRO en particular, un cambio en los últimos días. No, yo creo que primero hemos sido consistentes con lo que dijimos, que no vamos a votar aumento de impuestos, que nosotros no queremos empujar a la Argentina al default. Ahora, también hay que empezar a decir algunas cosas claras y ponerlas sobre la mesa. Primero, que todavía hasta ahora, porque yo consulté con nuestra secretaria parlamentaria, la diputada Los Penato, todavía hasta ahora el proyecto no entró. Ya. Están La diciendo mesa de entrada que se ahora. abrió en feriado, Sí, sí, porque sí. iba a entrar en feriado, es como el general Alaiz, el proyecto del fondo. No nunca. llega más. Sí, sí, hace 15 días No que llega viene más. anunciando. No llega hace, Ahora el rumor es que está llegando, fuera de broma, que lo mandan hoy. Pero hace más de un Están mes diciendo que eso. el presidente dijo que tenía un preentendimiento con el Fondo Monetario. Hace 25 meses que saben que tienen que negociar con el fondo. Y ahora quieren llevar a los empujones al Congreso a tratarlo en 10 días. Porque esta es la resolución final de este tema. Entonces, primero dejar en claro eso. Estamos acá y estamos así por responsabilidad del gobierno. Segundo, si hasta ahora el acuerdo es como trascendió, este es un mal acuerdo para la Argentina. Y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque pospone todos los problemas que tenemos. Claro. Porque no cambia nada del modelo económico kirchnerista. Primero, no cambia la política inflacionaria. La inflación ha sido la política económica de ajuste del kirchnerismo. Lo saben los jubilados, lo saben los asalariados, lo sabemos todos los que alguna vez cruzamos la puerta de un supermercado. Segundo, no cambia la política impositiva. No le pone un límite, por lo menos hasta ahora. Y de lo que se dijo, el presidente no dijo que no va a haber aumento de impuestos. Tercero, no cambia nada el cepo ni de las restricciones a las importaciones e importaciones, con lo cual la Argentina no va a poder crecer y poder generar más empleos si sigue teniendo estas restricciones. Entonces, todo lo malo que sabemos que hay hoy en la economía no lo modifica. Pero además, ya estamos en 65.000 millones de dólares de deuda. Y vamos a terminar en 90.000 millones de dólares de deuda para cuando termine este gobierno. Entonces, si se escandalizaban porque fuimos al fondo durante nuestro gobierno a pedir 44.000 millones, no quiero pensar lo que piensan con un gobierno que va a terminar endeudándose en 90.000 millones de dólares, y que es el gobierno, que hoy lo decía Guido Salleris, que más rápido se endeudó a lo largo de la historia. Entonces, lo que van a dejar con este acuerdo en el 2024 es una bomba de tiempo. Lo segundo que hay que decir, entonces, y eso hay que dejárselo claro a la sociedad, este no es un buen acuerdo porque además no tiene plan económico que resuelva ninguno de los problemas que tiene la Argentina. Lo segundo es el default, y en eso coincido con Patricia, no es responsabilidad de la oposición. El oficialismo tiene quórum en el Senado y con sus aliados tienen quórum en diputados. Entonces, que el oficialismo defina o no defina el default depende de que siente a sus aliados y a sus diputados en ambas cámaras. Además de tener el DNU del que tanto ha abusado en estos 2 años como herramienta de última instancia. Entonces, el default no lo define la oposición. No. ¿La oposición es responsable? Sí, es responsable. ¿No queremos empujar a la Argentina al default? Por supuesto que no queremos empujar a la Argentina al default. Pero dejemos las cosas claras como son. Porque si los argentinos no ponemos la verdad sobre la mesa, todo el tiempo estamos en el marco del relato. Ayer el presidente decía, no va a haber reforma previsional. ¿Qué es lo que hubo los 2 últimos años con el haber de los jubilados? Ajuste. Si no fue un ajuste. Claro, durísimo. Decía, no vamos a hacer reforma laboral. Todos los puestos de trabajo que se crearon, en la inmensa mayoría, son empleo público o empleo precario. El empleo formal registrado en el sector privado no creció y no crece desde el año 2011. De eso no hablamos tampoco. Entonces, no hablamos de ninguno de los problemas serios de la Argentina. Seguimos haciendo que los argentinos se sientan cada vez más agotados, más agobiados, que sientan que su esfuerzo es inútil, en lugar de pedirles un esfuerzo útil. No mentirles, que primero tiene que hacer la política, como dice Milei. Sí, estoy completamente de acuerdo que primero tiene que hacer la política, pero que no va a alcanzar también y que vamos a tener que hacer todos los argentinos, sí, pero con la verdad sobre la mesa. Basta de relato.
Hay otro tema vinculado a lo que conversamos al principio sobre los papelones del gobierno, que me gustaría compartirlo con ustedes, qué es lo que pasó hoy en La Rioja, en el inicio del ciclo lectivo. Hay varias cosas para analizar, pero primero mostremos lo que ocurrió allí. Estaba el presidente Alberto Fernández, estaba el gobernador Ricardo Quintela, y fueron, yo diría, desequilibrados, desacomodados por un pibe de 13 años, y eso generó la reacción de Alberto Fernández. Lo vemos. Que es respetar a esos antepasados, a semejantes personas, y realmente calificarlas. Yo te escucho en un ratito, Tranquilos. En un ratito te escucho. Ahora, estamos hoy... Tremendo. Bueno, para que los que no lo tuvieron la posibilidad de verlo, seguirlo a la tarde, es un chico de 13 años que va a tercer año, que le pregunta, lo interpela y le dice, bueno, pero usted violó la cuarentena cuando hicieron esa fiesta en Olivos. ¿Por qué violó la cuarentena? ¿Por qué violó Nada la cuarentena? más. Bueno, eso... Yo entiendo que para él que está haciendo un orador en un acto de chicos y que un chico le salga con eso, comprendo que lo puede desequilibrar. Pero ¿por qué apelar a ese grito, a esa actitud autoritaria, a no tener una cosa más empática con el pibe? Te lo puedo contestar porque está desbordado. Claro. Yo creo que es un presidente desbordado, superado por la situación. Porque lo desborda Cristina y lo desborda un nene de 13 años. Bueno, además, hay algo que está mal, ¿no? Claro, ¿cómo no lo vas a desbordar al nene de 13 años y cuando fue el episodio de la maestra, ¿cómo se llamaba? ¿Busanich? Era el Radetich. Dijo el presidente que fue un debate formidable. Claro. Es la maestra adoctrinadora, así que viste claro. que con los chicos hay que tener cuidado. Pero además, una pregunta tan simple, ¿no? ¿Por qué violaste la cuarentena? Yo me acuerdo cómo fue cambiando. ¿Vos te acordás lo que fue ese momento que Alberto primero decía, no hubo tales reuniones? Después dijo, las fotos son fake, ¿no? Fue Photoshop. Después dijo, no, Fabiola convocó un brindis y que no debió haber pasado. Claro. Y después terminó diciendo, fue un desliz, pido disculpas. Para terminar haciendo un papelón con un nene de 13 años. Y ofreció plata en la justicia para tratar de solucionar ese tema. Lo tuvo cerca, por lo menos, María Eugenia Vidal, al presidente Alberto Fernández allí, a Cristina haciendo sus mohines, a esas sonrisitas durante el minuto de silencio, el beso del presidente. Ya no le pide un análisis político, sino casi de cronista, con esa presencia y tanta cercanía con el presidente y la vice. ¿Qué le pareció? ¿Qué puede sacar en conclusión de cómo están ellos, digo, en su templanza como dirigentes en un momento tan complicado? Creo que lo más doloroso es esto de lo que hacía referencia antes. Yo lo puse como ejemplo en Corrientes, pero pasó en el minuto de silencio de Ucrania, que es la falta de empatía. Sí. El minuto de silencio por las víctimas de Ucrania lo pidió, lo intentó pedir, porque no lo pudo pedir, el diputado Negri. Claro. A quien la vicepresidenta, todo esto no se vio en televisión, no le quiso dar la palabra, violando el reglamento de la Cámara. Claro. No le dio la palabra, fue a buscar al presidente y le dijo al presidente que lo pidiera. Así empezó el minuto de silencio, violando el reglamento de la Cámara y sin dejar hablar a un diputado opositor que lo único que quería era pedir un minuto de silencio. Pero además luego siguió sin respetar ese minuto de silencio, porque lo que estábamos conmemorando eran a los ucranianos que están muriendo en este momento defendiendo su país y quedándose en sus casas. Entonces, lo que más me impresiona a mí del kirchnerismo, que continúa y que lo hace todos los días, es esta cosa de, primero, todo el tiempo la culpa es del otro, pero además ningún tipo de compasión, de empatía por lo que le pasa al otro. Increíble, como es decía... un mundo paralelo. Es el niño de 13 años que lo único que quiere es que el presidente le conteste y le diga la verdad. Y le diga, sí, es verdad, me equivoqué. Los adultos nos equivocamos. Tenés razón. Hubiese sido... Si hubiese dicho eso. Si hubiera dicho eso, si hubiese dicho eso, hubiera sido mucho más sencillo. Claro. Pensá que está recibiendo ese pibe de 13 años, ¿no? Sería otro presidente. ¿Qué imagen está recibiendo? Es increíble. Bueno, tengo que saludar, despedir y agradecerle al señor Johnny Viale. Por favor, señor. Muchísimas gracias. Gracias, Johnny. Chao, Débora. Hasta mañana. Y le vamos a dar ingresos, si es posible, a uno de los mejores analistas internacionales que tiene la Argentina. Estoy hablando de Carlos Perellana. Él es, obviamente,
presidente, licenciado en Relaciones Políticas, en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales, fue fue embajador en Francia, tiene libros publicados, es un conferencista y un analista de primer nivel. Pero le quiero preguntar a María Eugenia Vidal respecto de esta actitud del gobierno, de estas idas y vueltas y de no condenar como corresponde, con toda energía, esta invasión y esta guerra que ha desatado Vladimir Putin. El gobierno tardó 6 días en condenar efectivamente la invasión de Rusia a Ucrania. Y lamentablemente, Alfredo, digo que no me sorprende, porque es parte de la política exterior absolutamente errática y que perdió credibilidad en los últimos 2 años. Todo el esfuerzo que hizo nuestro gobierno y que terminó con los 20 países más poderosos del mundo, aplaudiendo a la Argentina de pie, emocionados en el Teatro Colón. Sí. Este gobierno lo destruyó en 2 años, con su política errática sobre Nicaragua, sobre Venezuela, su aislamiento del mundo, su vínculo con Rusia, en el peor momento, cuando era inminente esta invasión, y el mismísimo presidente de Estados Unidos lo estaba advirtiendo, y él fue igual de visita y le ofreció, además, sin ningún tipo de conocimiento, ser la puerta de América Latina, cuando Rusia ya tiene una puerta en América Latina, que es Venezuela, y puede tener una más grande que acaba de definir, que es Brasil, claro, no Argentina. Entonces, lo que creo es que lo que esto revela es ni más ni menos que la improvisación que hemos visto en todos los órdenes de gobierno. La improvisación de no tener un plan económico, la improvisación de no tener una política de seguridad y tener 24 muertos por droga contaminada, la improvisación del manejo de la pandemia con la cuarentena más larga del mundo y los chicos fuera de las aulas 1 año y medio. Es la improvisación a donde se la quiera mirar. Esto es, lamentablemente, un ejemplo más donde de vuelta estamos del lado equivocado del mundo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, conversando con María Eugenia Vidal, pero estoy saludando a Carlos Perellana.